queremos empezar por el tema de Medusa, que ha llenado de estupor a la República Dominicana. Ha llenado de estupor, que ha llenado de estupor a República Dominicana desde el punto de vista de que nadie había siquiera sospechado que podía montarse un entramado con tanta bajeza ética, con tanto descaro como esto de lo que narra el ingeniero Francisco Humberto Pesotti Grullón. Esto debe servir no solo para el juicio, sino para una reflexión profunda en la conciencia del pueblo dominicano. ¿Cómo es posible que desde el mismo ente que se supone que es el que debe dirigir la investigación, el Ministerio Público, para descubrir los ilícitos, la delincuencia, los crímenes, sea donde se instale la peor acción delictiva que jamás se haya montado en un país? ¿De qué somos capaces entonces los dominicanos? ¿De qué debemos nosotros entender que debe revestirse entonces la conciencia de este pueblo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir? Porque esto de que una compañía se gane un concurso para construir obras, en este caso fue en la cárcel La Nueva Victoria o La Parra, en Guerra, por cerca de 800, 900 millones con las adendas, y que luego intervenga el propio ministro de Justicia, el propio procurador, y que lo haya hecho también a través de Víctor Manuel Lora Inver, que lo haya hecho a través de otros testaferros, para extorsionar de la manera más vulgar el 20% que le dieron de avance. Pues esa compañía lo tuvo que entregar, los 138 millones de pesos, como la coima, como la corrupción, como el soborno al propio Ministerio de Justicia, al propio Procuraduría General de la República, en la persona de él mismo, y todo un entinglado. De manera que este caso Medusa, de seguro el Antipulpo, el Coral, el Caracol, seguirá llenando de vergüenza a este país. Pero lo grave es que debemos advertir desde ahora: el hecho de que esto se esté batiendo a nivel del Ministerio Público nada nos garantiza, porque los tucanos, que vino la empresa Embraer y denunció que dio $5 millones de soborno, eso terminó en nada, porque ahí están, bueno, hay hasta un alto funcionario del sistema bancario a nombre de quien salieron esos cheques, en una situación nunca bien aclarada, y vino el próximo gobierno, nuestro gobierno, y lo nombró. Pero vaya usted a ver con lo de Odebrecht. Vino, se declaró delincuente, hasta pagó el doble de lo que había dicho que había sobornado, y entonces también terminó en nada, porque aparece quien sobornó, pero no los sobornados. Pero la empresa privada dominicana, socia de Odebrecht, se le ha cubierto con un manto de impunidad. Este gobierno ni siquiera lo han mencionado, pero también se sabe que el pueblo echó del poder al PLD, y en parte la Fuerza del Pueblo, la misma cosa, para que no vuelvan más. Pero no hay un solo político juzgado fuera de Yanalán,
Y lo que están buscando son comerciantes, vendedores, como para dejar eso así. Y muchos de los políticos sospechosos hoy se están alistando como los próximos candidatos y nada pasa. Entonces, ¿para qué todo este alarde, esta algarabía, si no hay una voluntad política? Si parece ser que el gobierno que está se pone de acuerdo con lo que salieron, con esos 5 gobiernos vándalos, para dejar todo así. Hacen creer que están en un juicio, en un proceso de rehabilitación ética del país o de habilitación por primera vez, pero nada pasa. Entonces, así es como se burla la conciencia popular. ¿Y qué se hace con esto? Acumular tensiones, como ocurre en la costa terrestre con las capas tectónicas, hasta que un día revientan y hay terremotos al estilo del Fukushima y también de Haití. Bueno, vamos a ver y a desear que esto pueda mejorar. Queremos hacer otro comentario favorable esta vez a este bono de los 1.500 pesos para 1 millón de familias. Lo que se está viviendo en el país ahora mismo es igual o peor a la pandemia en su momento más duro. Porque los aumentos de precio, porque la pérdida de empleo, la pérdida de dinámica productiva, el mundo entero sometido a una inflación de casi el 10%, con amenazas de recesión, pero una recesión dura, por una guerra que, aunque distante, no solo habrá de derrotar a las 2 naciones que se demuelan en esta guerra, en una invasión y una guerra, sino que la guerra está siendo perdida por el resto del mundo. Entonces, ¿qué será de esa gente que durante la pandemia estuvo mal, que durante la pandemia dejó de producir? Los productores informales que no tienen en qué sustentarse, sino tampoco tienen incentivos ni tienen la protección oficial, porque muchos ni siquiera figuran en las nóminas, en los listados, en los roles que usa el gobierno como padrones para poder llegar con su mano de ayuda o de asistencia. Ni siquiera préstamos, ni siquiera a veces califican. Entonces la situación es verdaderamente desesperante. Si están desesperados los que compran combustible porque tienen un carro, ¿cuán desesperados están los que no pueden ni comprarlo porque no tienen ni una bicicleta? Entonces, este bono, la única crítica que le hacemos es que se está hablando que es un bono por una vez, cuando esto debería, así como se subsidian los subsidios a los que pueden tener auto para andar entonces como factores activos de la economía, a estos pasivos de la pobreza, debería mantenérsele en lo que la economía se recupera para evitar las explosiones sociales. Por eso sugerimos que el país debe aprender de España, debe aprender de Francia, debe aprender de Estados Unidos, que están colocando impuestos a las ganancias excesivas de las empresas. Ahora mismo no se da la noticia porque parece que a la empresa no le interesa que lo digan, que el oro está en su mejor momento, oscilando entre 1.700 a 1.800 dólares la onza. Cuando todos esos estudios de esas empresas que extraen el oro de nuestro vientre de montañas, los estudios se hicieron primero para 300 dólares la onza, luego para 500, y el país produce sobre los 2 millones de onzas de oro. Es momento de establecer un precio tope al oro, porque están en ganancias excesivas. ¿Por qué excesivas? Ganancias que no obedecen a un mejoramiento de su tecnología. No merecen a ningún esfuerzo de la empresa para que sea premiada por lo que han hecho. Se debe a un temor del mercado, al refugio. El oro siempre ha sido el refugio de los capitales nerviosos a través de la historia,
Y como una flecha siempre su precio, aunque a veces fluctúe, sigue siempre hacia arriba. Entonces, ¿por qué el pueblo dominicano no puede aparecer en la escena y también participar con un pedazo del pastel adicional a lo que estaba recibiendo antes? Eso es lo que se llama precio tope a las ganancias excesivas. Por eso, porque ese yacimiento es de los dominicanos. Si se hace eso, señores del gobierno, déjense de flojos. Con 2 millones de onzas se pone un precio tope de 900 o de 800 dólares y al país le va a quedar 900 dólares, y por eso con 2 millones de onzas vamos a tener 1.800 millones de dólares todos los años. ¿Nos hace falta o no? Con eso podemos o atesorarlo para mejorar nuestras reservas, o dejarlo como un fondo para la herencia patrimonial de las futuras generaciones, aunque estemos mal hoy. Usted hace como hizo China, que en 1973, Deng Xiaoping, como genio de la economía, cuando solo era político, dijo: China estará regido por una nación, dos sistemas. El Partido Comunista habrá de dirigir a China en lo político y la economía se regirá por el libre mercado, donde toda la creatividad del pueblo podrá ser aprovechada para crecer cada día más. Y helo ahí, una China próspera. Estados Unidos pensó en expandir sus mercados, fue y levantó esa China durmiendo con 900 millones de habitantes, muriendo 20 y 30 millones cada año, y la levantó. Y entonces se puso de pie, y hoy China es una extraordinaria economía. Asimismo, nosotros podemos también manejar estos ingresos extraordinarios, pero sin temerle a nadie. El Estado es el Estado, y entonces lo mismo puede o atesorarlo o fortalecer sus reservas o dejarlos, como dijimos, como un fondo patrimonial, como hace Noruega, que ya llegó a 2 trillones para las generaciones del futuro. Pero como tenemos urgencia, lo mismo podría financiarse por unos 5 o 6 meses ese bono, en lo que se encuentran mejores salidas a la economía para evitar explosiones en el país. De manera que la única observación que le hacemos a ese bono es que sea tan reducido. 1.500 pesos se los come cualquiera en helado de calidad, y parece que no ha ocurrido nada. Y ahora se trata de familias que no tienen qué comer. El otro comentario, bueno, para cerrar esto, ahí está la propuesta para un precio tope al oro. El país tiene varias empresas que producen oro, y los precios están por encima de los 1.700. Y así como la empresa hace fiesta porque gana más, el pueblo dominicano debe también estar haciendo fiesta porque con su oro gana más. Eso es equitativo. Ahí no hay nada de seguridad jurídica contra la empresa. Ahí no hay nada, solo que hay gobiernos que prefieren apoyar oligarquías y empresas grandes por ayuda de campaña y no apoyar su pueblo en momentos como este. La suerte está echada. O lo hacen o se sabrá por qué no lo hacen. Lo otro que queríamos plantear es la reunión del G20 en Indonesia. El G20 estaba en la reunión de ministros y no ha podido llegar. Ya terminó, se volverá a reunir a nivel de jefes de Estado en noviembre de este mismo año. El G20 es el grupo de las 20 economías mayores, y allí se fue a tratar el tema de la inflación, el tema de la guerra de Ucrania, con este peligroso estímulo que está dando, un estímulo negativo al desabastecimiento.
y a la rotura del equilibrio del mercado energético. También se trató el tema de la salud, del cambio ambiental, del cambio climático y todo eso. No pudieron llegar a ningún acuerdo, a ningún comunicado previo a la reunión de jefes de Estado, porque los ministros no se pusieron de acuerdo en la sanción a Ucrania. Estados Unidos y otras naciones de Europa llevaron el planteamiento de sanciones y en el G20 no encontraron mayoría, aunque algunos lo censuraron, la mayoría no quiso, entendió que las culpas están repartidas. Y esto implica que si no encuentran rápidamente bajaderos, acuerdo para aumentar la producción de combustibles, los precios pudieran no bajar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el mundo ahora mismo está produciendo más carbón que nunca, sin embargo los precios están más altos que nunca. ¿A qué se debe? A que todo el mundo está comprando carbón para nutrir sus reservas estratégicas, no solo para quemarlo. El carbón ya iba de capa caída. Muchas naciones se han comprometido a que para el 2030 habrán reducido en un 30-35% su uso y para el 2050 habrían abandonado las plantas a carbón, pasando en una transición al uso del gas natural y también a ir eliminando el uso del petróleo. Pero ¿qué es lo que ocurre actualmente? Que todo el mundo tiene recelo, tiene duda, nadie tiene confianza y entonces las naciones están acumulando reservas en materia de gas natural. El mundo consume alrededor de 4.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Rusia, en medio del problema ahora con la guerra, está vendiendo más gas natural que nunca. ¿Por qué? Porque al rehacer las naciones sus reservas, la misma Alemania, ahora que Rusia le ha cortado, pero que va a volver a reponerlo, y muchas naciones europeas decidieron aumentar sus reservas estratégicas y le estaban comprando 800 millones de metros cúbicos de gas por día a Rusia y lo habían aumentado a pesar de que el precio se ha duplicado. ¿Qué significa todo esto? Que nadie está actuando con sinceridad. Los mismos que están en guerra contra los otros, por debajo usted no ha oído que se haya cerrado oficialmente ningún gasoducto de los 7 que van por Ucrania, los 2 que van por Bielorrusia y el Nord Stream 1 que va por la zona báltica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el mundo, para que bajen los precios, tiene que llegar a niveles de producción, equilibrio entre oferta y demanda como había antes. El mundo está consumiendo 100 millones de barriles de petróleo por día. ¿Y cómo puede aumentarse? Bueno, el presidente Biden fue a Saudi Arabia o Arabia Saudita a solicitar un aumento en la producción para que bajen los precios. Ya Arabia Saudita está produciendo a los niveles de 13 millones de barriles de petróleo por día, pero Arabia Saudita, aunque no expresó su disposición a hacerlo, es casi la única que puede aumentar mucho más. ¿Por qué? Porque casi nunca hablamos de un factor cuando hablamos de petróleo, y es cuál es la productividad por pozo por día que tiene cada región petrolera del mundo. Y la región de Arabia Saudita es la que tiene la productividad por día por pozo más alta en el mundo entero, mientras en Estados Unidos, que es un gran productor de petróleo, solo se sacan 11 barriles de petróleo por día por pozo. Repito, 11 barriles de petróleo por día por pozo como media en la productividad. Por eso, para sacar 8 millones de barriles de petróleo del subsuelo, tiene que tener
aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo, de pozos de petróleo en producción. Para sacar 8 millones, tiene que tener aproximadamente 800,000, 750,000 pozos en producción. Venezuela, cuando producía normalmente, su promedio de productividad por día por pozo es 180 barriles por día por pozo. Para producir 3 millones de barriles tiene que tener muchos pozos, cientos de miles. Irak, por ejemplo, que es un gran productor, también su productividad por día por pozo es de 920 barriles, pero Arabia Saudita son 2.700 barriles por día por pozo, 2.700, mientras que en Estados Unidos es 11 barriles por día por pozo, en Arabia Saudita es 2.700. ¿Qué quiere esto decir? Que con 4.000 pozos produce 10 millones de barriles y y siempre tienen 500, 600 pozos que están improductivos, sellados, pero tan pronto puedan abrirlo, inmediatamente aumentan la producción. Estados Unidos también puede aumentar la producción de la fracturación hidráulica, lo que se llama fracking, que es la explotación de las lutitas o los esquistos bituminosos, lo que hizo que el petróleo se desplomara en el 2014, que estaba a 100 y 120 dólares el barril, pero cuando entró la producción hidráulica, el fracking, empezó Estados Unidos a producir cerca de 6 millones de barriles por día adicionales, y eso provocó un desplome cuando gobernaba al final ya Barack Obama. Estados Unidos tiene todas esas, pero a lo mejor prefiere mantenerlo como reservas estratégicas para casos de conflagración en una situación que se está al borde de cualquier cosa, y ojalá no sea así, pero esas son las fuentes. También llegar a acuerdo con Venezuela, dejar de pelearse tanto con Venezuela, que a final de cuentas todos los gobiernos caen, de manera que esta comisión enviada por el presidente Biden a Venezuela puede ser un gran respiro para Venezuela, que puede, ahora mismo solo está produciendo 750,000 barriles de acuerdo a la OPEP, y puede pasar a producir 1,5 millones o 2 millones tal vez a la vuelta de un año. Lamentablemente el carbón está volviendo a usarse, incluso países europeos que lo habían ya prácticamente clausurado muchas plantas, la están recalentando para poder enfrentar esta crisis del gas, del petróleo, de derivados de petróleo con carbón, porque mientras tanto, hasta que no descubramos los parques, la tecnología para poder almacenar la energía de las fuentes renovables, vale decir, de la solar, de la eólica, geotérmica, hidráulica, marina y todo esto, hasta que no podamos almacenar estas energías, serán difícilmente gestionables, solo parcialmente gestionables, y por eso con estas tecnologías, como el sol no puede salir de noche, como el viento sopla conforme a la termodinámica de la atmósfera y de la radiación solar y las radiaciones electromagnéticas, etcétera, estamos condenados a que las fuentes, las mejores fuentes, las más limpias, las más verdes, solo podrán sostenernos totalmente 100% de electricidad cuando tengamos almacenamientos construidos en lugares estratégicos en toda la geografía, para entonces darle rienda suelta a la instalación de las tantas plantas como pudieran ser en solar, en eólica, que son las que tenemos básicamente en mayor o en ilimitadas cantidades. De manera que nosotros creemos que
esfuerzo que hace el mundo en el G20 para encontrar solución al aumento de la producción de energético, para censurar, para yugular, para controlar la crisis de energía, que si no la controlamos no vamos a poder restablecer la cadena de suministro, bajar los costos, volver a una inflación tolerable de 1 o 2% y frenar entonces la recesión, que es lo único que detiene el hambre, la pobreza y que puede llenar de esperanza al mundo. Muchas gracias, queridos amigos. Llévatelo, Cundo.